Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar. Ahí está conectándose Ludilda Granados. Bendiciones, mi hermana. Bendiciones, Keila. Está entrando la gente en sintonía en este momento. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Que la gracia, el favor de Dios esté con ustedes en este hermoso día. Gracias por estar allí conectado. ¿Quién más se está conectando en este momento? Keila, Ludilda, ahí estamos compartiendo. Amén, Ludilda, Dios te bendiga. Ani Castillo, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta noche, en este tiempo especial en el que vamos a compartir un poco de lo que ha sido nuestra vida, nuestra relación, cómo llegamos a conocernos. Y sabemos que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios, para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy estamos precisamente con ese objetivo de honrar a nuestro Dios, de ver y gustar que Dios es fiel, que Dios es bueno. Así que vamos a esperar unos minutos mientras se va conectando más personas. Ahí está mi madre, Nevis. Ahí se van conectando, se van sintonizando. Aquellos que sientan en el corazón. Ahí está Hilder, primo, Dios te bendiga. Gracias por estar allí en sintonía. Gracias por estar allí conectados con nosotros esta noche. Para nosotros es un privilegio poder contar con ustedes. De verdad que es una bendición poder tenerlos aquí en esta transmisión. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a exaltar en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. El Dios al cual hemos creído es un Dios fiel. Y hacemos esto en esta noche para poder aumentar la fe de alguien. Para que puedas ver que Dios es bueno, que Dios es fiel. Y que aún en los momentos en los que nosotros creemos que Dios no nos escucha, Dios está presto a responder nuestra oración. Dios está presto a manifestarse a nuestro favor. Así que vamos allí saludando a las personas que se van conectando. Ya está mi madre en sintonía. Madre, Dios te bendiga. La gracia de Dios sea contigo. Estamos allí. Está ahí conectándose en esta hora. Iglesia Jerusalén. Si mal no estoy, el pastor Luis Guillermo Zabaleta. Saludos, pastor. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar allí en sintonía en esta noche. Bueno, ahí vamos entrando ya en materia. Ya se van conectando personas que desde la Argentina están atentos para poder conectarse. Jorge Luis Cuero está pendiente a esta transmisión para poder disfrutar un poco de esto que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo fue este testimonio, lo que ha surgido. Rosana, Dios te bendiga. Rosana, ha surgido esta relación de cómo Dios aparejó los tiempos, lo importante que es saber escuchar la voz de Dios, saber esperar en Dios, porque ha llamado nuestra atención que en estos tiempos hay muchos jóvenes que se encuentran desesperados, hay muchos jóvenes que están detrás del afán de poder casarse, están del afán de poder obtener estar con una pareja, pero hay muchas cosas que desconocen. De hecho, nosotros, luego de habernos casado, logramos comprender y seguimos comprendiendo ciertas cosas que yo creo que si lo hubiésemos sabido antes, no hubiésemos tomado una decisión tan apresurada, sabiendo que no fue también decisión nuestra, sino que así Dios lo permitió. Fue Dios el que sin duda alguna permitió que todo saliera de la mejor manera. Amén. Hilder, primo, Dios te bendiga, a ti también. Gracias por estar en sintonía, por estar allí conectado. Gracias. Vamos a compartir los grupos de Ríos de Avivamiento. Estamos compartiendo para que nuestros discípulos, aquellos que no han conocido de cerca lo que ha sido nuestra historia, cómo nos conocimos, el proceso en el que Dios nos llevó,
el proceso en el que estamos. Julie, hija, te bendecimos, te amamos también en el amor de Cristo. Gracias por estar siempre ahí en sintonía. Por favor, compartan este video, que sabemos que ha de ser de bendición para aquellos que empiecen a conectarse, que empiecen a estar allí en sintonía. Vamos a disfrutar, vamos a glorificar a Dios, porque sin duda alguna todo lo que hacemos es para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que hablamos, todo lo que aprendemos es para darle siempre la gloria al que la merece, para darle la honra al que la merece y la alabanza. Amén. Más que un compartir, queremos edificar y tomar la oportunidad para compartir una breve porción de la palabra. Es una historia bíblica en cuanto a lo que significa el poder tomar decisiones, estar en el tiempo correcto, estar dentro de la hora correcta y el momento oportuno. Así que creo que, amor, estamos a tiempo ya para iniciar. Sí, vamos a iniciar un poco en cuanto a esto y bueno, vamos a contar la historia. Vamos a contar la historia. Lo primero que quiero que sepan es que Johnny Martínez Mesa, Dios te bendiga, hijo. Lo primero que quiero que sepan ustedes es que mi esposa fue la persona que me pidió la mano. Vamos a iniciar así. Yo le oraba a Dios que la mujer que Él trajera a mi vida me pidiera la mano. Entonces, tengan ese punto ahí presente. Lo primero que aconteció fue que mi esposa me pidió la mano. Ella dice que fue una broma. Se la tomó en serio. Yuri Montero no está por allí conectada. Yuri no está. No, hay que etiquetarla. Ella tiene que no está conectada, por favor, etiquétala. Yuri Montero hace una parte muy importante de esta historia de amor. Varios amigos, Ladi, que estudió conmigo en la universidad, Dairo Mejía, fueron muy propicios en el momento de toda esta historia. Parece ser una historia de locos, pero que cuando nosotros entendemos que el plan de Dios es totalmente distinto al que nosotros tenemos, nosotros nos disfrutamos en lo que Dios hace. Entonces quiero que sepan que fue mi esposa la que me pidió la mano. Ella fue la que recibió esa revelación de lo alto. Y la Biblia dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Me pide la mano, yo arrebaté esa bendición. Yo dije, aquí está, aquí fue la oportunidad de mi vida. Y bueno, vamos a conversar un poco dejen que les cuente una realidad de cómo empezó todo. Vamos a hablar un poco de esa anécdota, de cómo se dieron las cosas. Y todo empezó en el año 2015 aproximadamente. Año 2015, a través de las redes sociales, muchos hemos tenido la oportunidad de conocer personas, de establecer conversaciones con personas, aún amistades que dentro de los años, vínculos de amistad, vínculos amorosos que dentro de los años se han fortalecido de una manera muy profunda. Y es decir, que las redes sociales sin duda alguna han servido para que muchas parejas, muchas familias puedan aún establecer una relación hoy en día. Si bien es cierto, al principio había mucho escepticismo en cuanto a tener relaciones a través de las redes a causa de los maltratos, a causa de la trata de blanca, en fin, de cualquiera de los delitos que normalmente se veían. También las redes sociales han permitido que muchas personas puedan conocerse y puedan tomar buenas decisiones para sus vidas. Lo que fue en el caso de nuestra relación. Año 2015, mi esposa lideraba en una de las iglesias de aquí de Santa Marta. Y ella fue líder en algún momento de una compañera de universidad, Ladi Vergel, no está por allí conectada. Fue compañera de ella, eran amigos en común en Facebook. Y recuerdo que yo viendo el perfil de mi amiga Ladis, con quien estudié en la universidad, me gradué con ella, yo vi que tenía en común esta mujer hermosa. Y recuerdo que en ese momento yo veo esa fotografía, tú recuerdas esa foto, de hecho, la foto que yo vi es la foto que yo tengo en tu llamada cuando tú me llamas. Ajá. Que tú estás mirando, estás en un campo de pinball, okay. Que tú estás mirando a un lado y tiene un suéter que dice ora y adora. Y yo cuando vi esa foto, algo transmitió a mi espíritu. Cuando yo vi esa foto, algo dentro de mí se movió. Yo sentí una osadía, yo sentí algo que compenetró. Yo no sé si
En algún momento de tu vida te ha pasado que tú ves algo o ves a alguien y existe una conexión allí con ese alguien. Y en ese momento fue así, yo vi esa fotografía y yo dije, wow, algo me estremece. Amiga Sandra Leal, Catalina de los Ríos, fueron personas que estuvieron muy cerca de ese proceso también. Y recuerdo que cuando yo veo esa foto, yo digo, esta niña tiene algo especial. Hay una gracia especial de Dios allí en ella que aún permanece y continúa. Y recuerdo que en esa oportunidad lo que hice fue lanzar una palabra. Yo cuando la veo, yo siento en mi espíritu algo y yo profeticé. Yo tuve la osadía de profetizar. Yo dije, yo profetizo que ella será mi esposa. Te estoy hablando de una mujer que yo no conocía. Una mujer con la que nunca en mi vida había podido tener una relación. Nunca habíamos conversado, nunca, de hecho sabía cómo se llamaba por el Facebook. Pero nunca habíamos tenido algún tipo de relación y tuve la osadía, sentí eso que vino a mi espíritu, como habla la palabra de Jehová en el libro de Isaías, de Jeremías, y vino el espíritu de Jehová y profeticé. Sentí eso en ese momento y yo profeticé y dije, ella será mi esposa, ella será mi esposa. No pasó más nada, ese día le envié la solicitud de invitación, de invitación y hablamos, no teníamos muy buena conversación, de hecho yo le hablaba a ella y ella no era muy dada a establecer conversaciones. Nunca le contestó. Nunca me contestó, la verdad, nunca me contestó. Sin embargo, en vista de todo esto, yo sabía que algo en mi espíritu se había movido y yo le digo, Dios, si tú permitiste que yo sintiera esto, por lo menos dame la oportunidad de poder establecer una relación de amistad con ella. Y obviamente las cosas de la carne se manejan en la carne, pero las cosas del espíritu se manejan en el espíritu. Y cuando yo le ruego a Dios que me hable, yo le dije, háblame de la condición de ella, háblame de algo que ella esté atravesando. ¿Esto fue en él? 2015. Háblame de algo que ella puede estar atravesando para ir contundente una palabra ahí. Y Dios me reveló una condición, no recuerdo muy bien cuál fue la palabra que en ese momento le declaré, pero eso fue lo que rompió esa barrera que existía posiblemente de ella hacia mí, porque yo estaba dispuesto a poder involucrarme y conversar con ella. Y cuando a través de la palabra que Dios me da, yo le escribo a ella en Facebook, ella me manda unas caritas llorando y me dice, tremendo, es lo que estoy atravesando, es lo que estoy viviendo. Sin duda alguna Dios ha hablado a mi corazón y obviamente desde ese momento empezamos a establecer una relación, empezamos a establecer un vínculo de amistad. Amistad que creo que duró tan solo 2 meses. Duramos 2 meses en esa amistad. Ella estaba en sus asuntos, yo estaba en mis asuntos y nos desconectamos de un momento a otro, dejamos como eso allí. Sin embargo, yo no me había desconectado del todo, puesto que el Espíritu había puesto una carga en mí. Dios había puesto una carga en mí. Ella no sabía esto, yo se lo confesé hasta hace un poco tiempo y le dije, yo sentí una carga por ti. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios pone en nosotros, saludo Pastor Robinson González desde Fundación Magdalena, Dios le bendiga. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y Dios puso ese querer en mí de orar por mi esposa y empecé en esa tarea de orar por ella, de bendecirla, porque si algo había entendido es que uno muchas veces en las oraciones tiene que ser muy, muy discreto. Yo no podía empezar a declarar sobre ella sin que ella fuera la voluntad de Dios. Sí. Lo cual iba a permitir que en algún momento existiera en lo espiritual algo repercutiera y que yo me pudiese de pronto enamorar de ella a causa de estar orando por ella, de estar clamando por ella. Por eso yo en ese momento entendí que debía de ser muy discreto en cuanto a esa oración. Sin embargo, lo que le decía a Dios era, Señor, no hagas lo que yo quiera, mas haz tu voluntad. Y recuerdo que en esa voluntad de Dios yo le decía, ¿qué quieres? ¿Es ella? ¿No es ella? ¿Quién es la mujer para mi vida? Recuerdo que yo no venía orando ya por una relación de noviazgo, venía de una relación frustrada. Y yo decía, yo estoy orando por mi esposa. Si ella va a ser la mujer que tú me vas a entregar como esposa, se tú poniendo esa carga dentro de mí. Y sin duda alguna que
que eso fue lo que aconteció. Entonces, dejamos de hablar, nos desaparecimos, duramos un tiempo sin conversar, creo que hasta el 2016, ¿no? Hasta, sí, inicios del 2000, creo. hasta inicios Sí. del año 2016 volvimos nuevamente y retomamos. Sí nos hicimos amigos. Ahí retomamos lo que fue ese vínculo de amistad que se había gestado en algún momento, pero que posteriormente se quebrantó. Y el año 2016 fue un año en el que fortalecimos nuestra amistad, un año en el que empezamos aún a confesarnos esos pecados, esos errores. Yo tenía novio. Empezamos a vernos, cada quien estaba obviamente en una relación sentimental, y comenzamos a hablarnos el uno al otro de cuál era el estado de la relación por el que estaba atravesando. Sin embargo, yo no sé qué pasó en ese momento, pero Dios permitió que existiera una conexión muy fuerte en nosotros. Y pasó el tiempo, pasa el tiempo y llega un momento en el que yo estaba orando a Dios. En ese vínculo de amistad con ella hubo mucha oposición. ¿Se conectó Yuri? No. Sí. Yuri, Dios te bendiga. No podía faltar. Pelucita acolitó muchas de nuestras cosas para todo si esto. No fuera por si no fuera por Yuri, quién sabe dónde estaría yo en día, dónde estuviera mi esposa, dónde estuviera Hannah, estuviera embolatado. Pero mira lo importante de esto, lo importante es dejarse guiar por Dios, por el Espíritu Santo, no tomar decisiones en nuestro afán, en nuestros planes. La Biblia dice que sus planes son más grandes que los nuestros, sus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros, con el fin de llevarnos al propósito que Él tiene establecido con nosotros. Y recuerdo que cuando empezamos a conversar, yo estaba orando a Dios por mi esposa, y Dios siempre me la traía a memoria a ella. Yo no sabía nada. Ella no sabía nada de esto. De hecho, mis planes eran otros. Yo no se lo había confesado. Cuenta un poco de los planes que tú tenías en ese momento. Bueno, así como para completar lo que mi esposa está diciendo, empezamos una amistad en el 2015, fue una amistad frustrada, no había un gusto, nunca nos habíamos dicho nada de nada. De ella hacia mí no había gusto, pero de mí. O sea, de mi parte a mí él no me gustaba, ni me interesaba, ni era mi tipo de hombre, ni nada por el estilo. Él, bueno, hacía sus oraciones allá, pues con Dios, que eso me lo vine a enterar fue como 2 años después. Pero en mí era como un muchacho cristiano, de una amistad, y solamente hasta ahí. En ese año, en el 2016, donde ya como que empezamos a tener una amistad un poquito más fuerte, él estaba en una relación, yo estaba en otra relación. Esas relaciones obviamente no venían de Dios, se terminaron. Y yo creo que en mi caso, cuando se terminó esa relación, creo que mi amistad con mi esposo se fortaleció un poco, porque yo cada vez que estaba mal escribía a él y le decía estoy mal, estoy triste, estoy tal cosa, y él siempre era como que dándome palabra, como que levántate, como que esto, o sea, como apoyándome y levantándome en Dios. O sea, él fue mi pañito de lágrimas, le confesé hasta mis pecados sin saber que iba a ser mi esposo. O sea, nos confesábamos cosas bastante delicadas que pues si hubiésemos sabido que íbamos a terminar casados, creo que nunca nos las hubiésemos contado. Pero nos contamos cosas bastante fuertes de nuestra vida, de que caímos en cosas, fallamos a Dios en cosas, y fuimos ahí como el apoyo mutuo de eso que vivimos. Y bueno, pasó el tiempo, a mí él no me gustaba, mis planes eran, yo me iba a ir disque para Argentina, mejor dicho, yo tenía todo planeado, todo organizado, y bueno, cuando las cosas son de Dios, Dios hace todo conforme a su voluntad. Llegó finales del 2016, creo que fue un diciembre, si no estoy mal, un diciembre del 2016, donde a él se le ocurre enviarme una nota de voz como de unos 10 minutos. Yo dije, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Me mandó una nota de 10 minutos, claro, confesándome todo lo que gustaba de mí. Yo quiero, amor, interrumpirte en un momento, porque aquí juega un papel importante, un amigo que hoy no está conectado, no sé si lo puedes mencionar allí. Menciónalo, por favor. Dairo Mejía. Yo recuerdo que todo el 2016 yo empecé a tener mucha carga por quién iba a ser mi esposa. Y recuerdo que Dios, siempre que yo iba a orar por mi esposa, me la traía a ella a memoria. O sea, había una conexión con ella muy profunda, que siempre que yo oraba, Dios me la traía a ella a memoria.
Y obviamente yo decía, bueno, Padre, si son las cosas del Espíritu, si es ella, Padre, que no se haga lo que yo quiera, haz tu voluntad. Siempre me negaba a mí mismo y le decía a Dios, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y recuerdo que en una oportunidad hablando con Dairo Mejía, yo le dije, Dairo, a mí me gusta, Sammy me gusta, me ha llamado mi atención, ha captado mi atención, ha captado mi corazón. Me he sentido contento cuando hablo con ella, siento que algo está pasando, veo que hay un propósito de Dios allí. Y Dairo me apoyó mucho en ese momento. Yo no sé por qué. La patadita de la buena suerte. Dairo me dio esa patadita de la buena suerte, como dice mi esposa. Yo estaba ahí como en el dilema de ¿será que le digo? ¿No le digo? ¿Serán mis emociones? No quiero cometer error. Sin embargo, en ese momento, yo hablando con Dairo, recuerdo una noche, de hecho, él hace poco tiempo me mandó la conversación y el audio, y me llama la atención de ver la osadía a la que uno puede llegar cuando uno deja de ser impulsado. Me jugué la final, dice Jorge Luis Cuero desde Argentina, Buenos Aires. Me jugué la final ese día. Yo dije, este penal yo tengo que cobrarlo y que ese portero no me lo tape. Y me embestí, sentí algo y yo dije, voy a confesar, tuve la lucha. Y Dairo me dice, manito, van a pasar dos cosas. O te dice que no, o te dice que sí. Usted haga lo que tenga en su corazón hacer. Y me llenó de paz y yo dije, oye, tiene toda la razón. Entonces ahí tomé la decisión, le envié el audio de los 10 minutos que ella va a seguir contándole. E inmediatamente apenas le di enter al audio, le escribí a Dairo, manito, ya le dije. Yo tenía una felicidad dentro de mí porque sentí que el temor había desaparecido, sentí que esa pena había desaparecido. Y yo dije, lo que fue. O me deja de hablar o Dios la toca con estas palabras. Obviamente ya venía casi 6 meses de oración, 6 meses buscando el rostro de Dios y Dios hablando. Y sigue comentando lo del audio. Ese día me llegó el audio a los 10 minutos, claro, en que hombre me dijo, bueno, de todo, en 10 minutos. Yo simplemente quedé sorprendida porque jamás no me lo imaginaba, no me lo esperaba ni me lo imaginaba, porque él me hablaba normal, yo también le hablaba normal. Era una amistad muy respetuosa en Dios, solamente hasta ahí. Y cuando él me envía este audio, yo no sé si por ahí Pelucita no me puede decir si yo se lo envié a ella, no sé, no recuerdo si le envié el audio. No, pues yo me imagino, ¿no? Porque yo creo que sí. Bueno, yo creo que le envié el audio a Pelucita y le dije, no sé, yo me acuerdo que hablé con alguien, que, si no estoy mal fue con ella. Yo le decía, anda, imagínense, yo le decía a la persona como que ahora este muchacho se me declaró y a mí él no me gusta, yo tengo otros planes, en fin, yo no sabía ni qué responderle. Yo estoy segura que lo único que le respondí fue que porque hasta ahora él me decía eso. Sí, el mensaje que le contesté fue que porque hasta ahora él me decía semejante declaración. Y creo que después de ahí, no sé, no recuerdo que me habló él bien, pero mi respuesta creo que fue que yo le dije que me gustaba otra persona. Esa fue la respuesta. Yo le dije que por qué no me había dicho eso antes, porque a mí ya me estaba gustando otra persona. Entonces que pues en pocas palabras le dije que me gustaba otra persona y que no se ilusionara porque mis planes eran otros. Algo así. O sea, fue un frenón ahí un poquito en Dios seco. mío. Pero literalmente eso fue lo que le dije, que a mí me gustaba otra persona y que porque hasta ahora me decía eso, que nunca me lo había imaginado. Y pues ya, yo no recuerdo qué más hablamos. Yo creo que hasta ahí quedó la conversación. Yo lo que hice fue que le dejé de hablar como un mes. Yo dije, no puedo seguir hablándole a este muchacho porque va a seguir ilusionándose y a mí él no me gusta. Entonces, si yo sigo hablando con él, bueno, yo lo único que me dolía era porque... No le gusto. Yo lo único que decía era que, pues eso, que si yo seguía hablando con él se iba a ilusionar. Lo único que me dolía de la cuestión era que había encontrado un amigo y pues ese amigo ya no iba a estar. Entonces ya no tenía con quién hablar. Entonces por momentos sí me hacía falta, pero mi amigo, porque pues hasta el momento él no me había gustado ni nada. Como vuelvo y les digo, mis planes eran totalmente otros. Entonces eso fue lo que pasó con el mensaje de declaración. Mi respuesta fue que me gustaba otra persona. Y bueno, ahí empezó un mes donde recuerdo que me iba con Pelucita, no sé si está por ahí todavía presente. Nos íbamos a evangelizar y visitábamos un lado, visitábamos otro, y creo que por ahí está también Julie. Pasó como un mes aproximadamente, y yo me acuerdo que me fui con Julie, me fui con Yuri y con Pelucita hasta la casa de Julie Set porque íbamos a orar por ella, y nos fuimos a pie. O sea, ese fue un día, mejor dicho, fue un día que no teníamos o sea, no teníamos ni 50 pesos y nos fuimos a pie. Ya se podrán imaginar
del barrio Manzanares en Santa Marta hasta el 20 de julio a pie. Entonces me fui a pie con Pelucita hasta la casa de Yulice. Cuando yo estoy donde Yulice, este hombre empieza a escribirme. Yo estoy orando por Yuli. Y recuerdo que él empieza... ¿Cómo fue que? Yo te mandé una carita llorando, ¿te acuerdas? Él me mandó una carita como triste, claro, llevábamos casi un mes sin hablar. Y él me manda una carita triste y yo se la ignoré por completo. Entonces él empieza como a reclamarme como que... ¿Qué fue lo que me dice la pared? Pues sí, paré, me dejó hablando solo. O sea, me hizo un sarcasmo de que sí paré, o sea, como que él estaba hablando con la pared. Y eso fue, mejor dicho, ese día yo dije, que se cree, yo me acuerdo que le contesté, ¿para acaso tú no eres novio mío para yo estar contestándote como tú quieres? Ya yo tenía derecho, ahí en lo espíritu ya yo tenía derecho. Mejor dicho, yo tenía un conflicto interno porque él me hablaba como si fuera mi novio y yo le respondía mal y le decía, tú no eres mi novio, yo no tengo por qué contestarte como tú quieras, ni llamadas, ni mensajes, ni nada por el estilo. O sea, ahí está Pelucita de testigo que yo le decía que él era como fastidioso, que él era intenso, en fin, que la miel no me gustaba. Y bueno, ahí como que pasó eso después de la declaración, un mes después. Luego pasaron, sí, volvimos ahí como a medio hablar y llegó el mes de abril. Semana Santa. ¿2000 qué? 2017, abril del 2017. Permíteme intervenir allí. Cuando llega el año 2017, ya Dios me estaba hablando mucho más contundentemente en cuanto a lo que había de ser ya la relación como tal. Ya yo empecé a escuchar claramente que ya Dios me estaba diciendo que ella iba a ser mi esposa. Ya no pasaba de una simple emoción, sino que ya era Dios quien me lo estaba confirmando. Tanto así que a principios, febrero, marzo del 2017, recuerdo que Dios me habló al corazón. Dios me dice, tú estás haciendo algo, tú estás orando, estás haciendo bien, pero hijo, tienes que saber que las cosas del reino deben de activarse. Es decir, la fe sin obra es muerta. Cuando Dios me dice que la fe sin obra es muerta, yo quedo como que, ¿y ahora qué hago? Dios me la puso difícil. Y yo le empiezo a preguntar, Espíritu de Dios, ¿de qué manera puedo obrar yo? ¿De qué manera puedo obrar para que esa fe junto con la obra logren esa conexión y se dé el milagro? Y recuerdo que ya yo había empezado a tener una conversación con Yuri, entablar una relación de amistad con Yuri que se fortaleció mucho en ese tiempo. Y recuerdo que Dios me dice, haz lo siguiente, siembra los pasajes a la ciudad de Bogotá. Cuando yo empiezo a hablar con Yuri, ella me dice, yo quiero conocer Bogotá. Ellas tenían un plan de viajar en ese momento. Y obviamente esa era la oportunidad propicia para poder arrebatar ese milagro. Yo dije, wow, aquí es la oportunidad. Yo le dije, bueno, vénganse a Bogotá. Yo les siembro los pasajes. Era la forma en la que yo podía obrar en ese momento. Yo les siembro los pasajes para que ustedes se vengan a la ciudad de Bogotá. Organizamos un apartamento donde ustedes se puedan quedar. En fin, se organizó todo. Vaya sorpresa que Yuri quería en ese momento montar avión, si mal no estoy. Ella no había tenido la oportunidad. Y obviamente cuando yo le digo esto, ella dice, wow, qué chévere, yo quiero. Y obviamente lo conversa con mi esposa, conversan, llegan ahí como buscando la forma de poder concretar este viaje. Ella sin duda alguna no quería, ella estaba muy reacia a muchas cosas, pero yo seguía orando. Yo decía, Dios, yo hice la obra que tú estás diciendo, la fe sin obra es muerta, entonces yo estoy obrando. Tú te encargarás de respaldar lo que tú quieres. Y recuerdo que en ese momento ellas me dicen, listo, perfecto, me confirmó. Yo hice una fiesta, yo celebré como ustedes no tienen idea. Lástima que no está Catalina de los Ríos, sino está Sandra Leal. Yo trabajaba en Marrugo Riveras Asociado en una firma y yo pegué un grito de felicidad en esa oficina que ellas fueron corriendo a preguntarme qué había pasado. Porque yo le mostraba la foto y osadamente que yo tomaba una foto de ella y hacía un collage con una foto mía y ponía en mi perfil de WhatsApp nuestra foto. Yo tomaba la foto de ella, la unía a una foto mía y proféticamente lo estaba haciendo. Yo ponía en mi perfil esa foto y yo le mostraba, miren a mi esposa.
Y ellas me decían, Catalina y Sandra Leal, Luisma, tú estás loco, tú estás hablando de alguien que no conoces, alguien que tú no sabes. Le decía, sí, porque Dios me lo dijo, Dios me lo dijo, Dios me lo dijo. Mira, por eso yo siempre que te digo, cuando Dios te dice algo, hecho está. Cuando Dios habla algo, Dios lo materializa. Yo por eso tengo la convicción de eso, porque yo lo he visto manifestado en mi vida. Y esa forma llegamos a que ellas accedieron al viaje. Y nos encontramos un momento que estábamos en Bogotá. Un día antes casi me arrepiento. Un día antes de viajar, está diciendo en este momento que casi se arrepiente. Yo me metí en guerra espiritual, yo reprendí hasta el mosquito que se le quería poner. Hasta los mosquitos que se le quería. Porque quiero que sepan algo, y es que más de lo bonito que puede ser lo que hoy Dios ha hecho en nosotros y lo que hemos logrado, hemos tenido muchas luchas espirituales. Ha habido mucha oposición. Obviamente, lastimosamente, hay personas hoy en día que les duele o sufren cuando ven a alguien feliz. Y hemos sido objeto de ello. Hay personas que se han levantado, nos han hecho brujería, nos han hecho de todo, pero quedan mal porque el poder de Dios manifestado en nosotros es mayor y es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hubo mucha oposición, sin embargo llegó el día, llegaron a Bogotá, fui al aeropuerto, bien, me puse bonito, me puse elegante. Voy a recibirlas en el aeropuerto y cuando esas mujeres llegan, chacha, total, yo llegué al aeropuerto era Pelucita en todo el vuelo, en todo el vuelo en el avión, te va a gustar, y yo, no, a mí ese hombre no me gusta para nada, y ella, en todo el avión, te va a gustar, y yo, que no, hombre, a mí no me gusta él, que no me guste, y yo era que no me gusta, y claro, yo llegué, me bajé del vuelo, iba con Pelucita así toda la digna, ¿no? La digna, lo saludé, hola, ¿cómo estás? Y ya. Entonces... Las piernas le temblaban en ese momento. Hola, ¿cómo estás? Yo sentí que algo pasó. La chacha. Yo sí estaba feliz, yo sabía que algo iba a pasar. Ella aún no estaba en el mismo espíritu en el que yo estaba. Sigue conversando. Bueno, no, ese día llegamos y de verdad a mí no me gustó. Yo llegué y a mí no me gustó. Un 9 de abril de 2017. 9 de abril. Yo llegué y normal, era mi amigo y el amigo de Yuri. Entonces llegamos y el plan era pasear, pasarla chévere y ya. Visitaron algunas iglesias que queríamos conocer, en fin, ese era como el plan que teníamos. Llegamos ese día, bueno, nos alistamos y eso, y visitamos una iglesia. Creo que la primera iglesia que visitamos fue el lugar de su presencia en Bogotá. Estuvimos ahí. ¿Qué? Eso sí, ahí declarando. Sin duda alguna. Entonces no, o sea, yo ese día normal, nada, a mí no me gustaba. Yo estaba parada en mi posición de que a mí no me gustaba, ¿no? Entonces no sé tú qué pensaste cuando llegamos, ahí cuenta como que toda esa parte. Ella decía que yo no le gustaba, pero la Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Yo ayunando, yo orando, ya yo estaba emocionado, ya yo tenía mucha expectativa. Pero cuando ellas llegan a la ciudad de Bogotá, pasa algo interesante y son una de las experiencias que marcó nuestras vidas. Hoy, el día de hoy, 11 de junio, estamos celebrando nuestro tercer aniversario de compromiso. Hoy hace 3 años yo vine desde la ciudad de Bogotá a pedirle la mano a mi esposa y estamos en celebración a ello. Y recuerdo que el 9 de abril, estando allá, visitamos varias iglesias, visitamos el lugar de su presencia, Centro Mundial del Avivamiento, fuimos a Manantial de Vida Eterna con mi hermano Harold Villalba y Lisset García. Ese día que llegamos, ¿qué pensaste? Ese día que nos viste llegar del avión por primera vez que nos viste, ¿qué pensaste? Cuando yo dije, no, esta muchacha se ve que yo no le voy a... Yo no le voy a gustar. Yo pensé, esta no es la mía. Yo cuando la vi ella reacia, ella llegó seria, como que dice, a mí no me interesa, yo vine por lo mío. Harold ya se conectó. Ahí está Harold Villalba ahí conectado. Hermano, Dios te bendiga. Harold, no te vayas a ir. Y cuando yo la veo a ella, yo digo, no, definitivamente, posiblemente no sea ella la mujer, pero mi fe me llevaba a que sí iba a ser, puesto que ya Dios me lo había revelado. Y recuerdo que empezamos a visitar ciertas iglesias y una de las experiencias que vivimos, que compartimos en nuestra experiencia, fue cuando salimos y fuimos a la zona rosa de Bogotá,
nos estacionamos en un lugar y estábamos Eso conversando. fue como a los 4 días después. Eso fue Como a los 5 días después. el 11, fue el 11, ya era el 11. El 9 de abril llegaron a la ciudad de Bogotá. El 11 de abril estábamos en Bogotá, en la zona rosa de Bogotá. Nos estacionamos en el carro de Harold Villalba, mi hermano. Gracias por apoyarnos. Ahí está, no. Ahí está. Fuimos en el carro de Harold Villalba. Danos un amén a ver si estás ahí. Harold, danos un amén si estás ahí, mi hermano. Mira que tú también contribuiste con este ministerio. Y estuvimos en el carro de Harold Villalba, fuimos al Mirador de la Calera, nos tomamos un café, un chocolate allá arriba. Frío horrible. Y bajamos a Bogotá, estuvimos estacionados por un momento. Y el Espíritu de Dios me dice, vayan a la casa que lo estoy esperando. Vayan al apartamento que yo lo estoy esperando, quiero hablar con ustedes. Yo les digo a ella, a mi esposa y a Yuri, vamos al apartamento que el Espíritu de Dios nos está esperando. Sin duda alguna, se metió la presencia de Dios en este momento. Sentí la presencia. Te amo, Espíritu de Dios, gracias. Cuando nos dirigimos al apartamento, apenas abrí la puerta del apartamento, todos caímos rendidos en el piso llorando. Caímos los tres. Apenas abrimos la gloria, óyeme bien, esto es literal, la gloria de Dios nos estaba esperando en ese apartamento. Cuando abro, yo siento la presencia de Dios fuerte. Cuando yo abro esa puerta, Jesús dice, yo soy la puerta. Cuando yo abro la puerta del apartamento, todos caímos rendidos en el piso y empezamos a llorar. Empezamos ahí a derramar nuestro corazón delante de Dios. Empezamos a nosotros llorar, a ministrar, a adorar a Dios en ese momento. Y en ese apartamento donde estaban los muebles había un tapete redondo. Y en ese momento en el que estamos allí rendidos ante Dios, adorándolo, fue un momento sobrenatural. Recuerdo que mi esposa estaba comentando ciertos testimonios que le habían acontecido a ella ejerciendo liderazgo y se provocó una atmósfera de gloria, se provocó una atmósfera sobrenatural. Y cuando se provoca esa atmósfera, nos movimos a ese lugar. Recuerdo que en un momento en el que estamos allí orando, adorando, llorando, gritando, hablando en lengua, alabando el nombre del Espíritu Santo, alabando el nombre de Dios. En un momento Yuri estaba fuera del círculo del tapete y ella se levantó en el Espíritu y empieza a profetizar. Fue ministrada por el Espíritu Santo y empieza a decir, yo permití esto. Yo he permitido esta unión. Ella empezó a hablar en lengua y a llorar y a decir, yo he permitido esta unión. Yo fui el que los traje. Yo soy el que lo ha unido. Yo tengo un propósito con ustedes. Empieza Dios a hablar a través de la boca de Yuri. Empieza Dios a hablar, a decir, yo soy el que lo ha permitido. Ustedes están en mis planes, en fin. Empieza Dios a decir muchas cosas que yo estaba muy atento a eso porque yo sabía, mira, yo estaba contento, yo estaba feliz porque yo decía, Dios mío, tú eres real, tú eres poderoso. Lo que tú me estabas diciendo ahora me lo están confirmando. Eso fue un momento hermoso. Déjame contar una parte. Me da risa. Porque, bueno, estábamos ahí en el momento sublime, ¿verdad? En el momento con Dios, aquí todo espectacular, el Espíritu Santo y demás. Cuando empieza Pelucita, bueno, ella se llama Yuri, una amiga que tenemos, Yuri Montero, pero más conocida como Pelucita, y es recreacionista. Nuestra amiga Pelu, que creo que se salió, o no sé si estará por ahí, nuestra amiga Pelu, empezó a profetizar así como, bueno, empezó a contar mi esposo. Cuando ella empieza a decir, yo he permitido este círculo, fueron sus palabras, sí. Yo he permitido este círculo. Claro, Luis Manuel estaba arrodillado, yo estaba arrodillado en el tapete, pero yo no tenía ni idea que el tapete era un círculo. Cuando ella dice, yo he permitido este círculo, yo abro los ojos y lo primero que veo es el tapete. Cuando yo veo el tapete, yo digo, ay, trágame tierra, Dios mío, ¿tú qué estás hablando? Trágame tierra. Automáticamente me salí de lo sublime que estaba, porque yo me asusté. Cuando ella empieza a hablar esto, yo, la verdad aquí lo confieso, yo me asusté por completo. Cuando ella empieza que yo he permitido este círculo y abro los ojos y veo que el tapete está en un círculo y los únicos que estábamos arrodillados era Luis Manuel y yo dentro del círculo. Yo lo primero que dije, trágame tierra, yo en el espíritu le decía al espíritu de Yuri, cállate, porque, o sea, yo me asusté por completo. Entonces,
Eso fue como que lo que yo sentí de ahí. Yo creo que yo me levanté y me senté en el mueble y yo quedé no. como, ah, no, pasó lo otro. Pasa algo, sí, que... Sí, se fue. Ahora, el espíritu me toma a mí en ese momento 60 o 90. 60. 60. O sea, espérate. Ella empieza a hablarlo del círculo, entonces termina de profetizar y luego empieza Luis Manuel a hablar en lenguas y como que a traducir lo que estaba hablando. Y empieza a decir 60 días. Y eso lo repitió 500.000 veces. 60 días, 60 días, 60 días, 60 días. Yo me acuerdo que me senté en el mueble y yo solamente decía, Dios mío, ¿qué son esos 60 días? O sea, ¿qué significa eso? Yo estaba súper asustada, la verdad. Yo estaba asustada, yo decía, Dios mío, ¿yo para qué me vine para Bogotá? Yo estaba tranquila, ¿en qué me metí? O sea, eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y él repetía 60 días, y a la final, bueno, acabamos el momento de oración y demás. Y yo decía, Dios mío, esos 60 días que irá a pasar, o qué será ese número 60. Bueno, yo quedé traumada con ese número 60. De ahí... Antes de llegar a los 60 días, vamos a contar lo que pasó. Recuerdo que, saludo a la pastora Leida, recuerdo que una vez terminamos ese momento ahí de oración, duramos pasado 2 horas, ¿no? Duramos mucho tiempo allí. Y comenzamos a conversar, comenzamos a hablar. Y recuerdo que en la iglesia en la que yo me congregaba en Bogotá, a mí me habían dado una pulsera con una llave. No, pero no me ese día. ¿No fue ese No, día? fue el día que me vine. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir comentando en el día, en los días que estuvimos. Bueno, después voy a seguir la historia. Después de ese día, bueno, yo quedé con la cuestión de los 60 días que iba a pasar a la final. Bueno, ya amaneció al día siguiente. Y yo recuerdo que hice una oración en el baño porque, claro, habían sido como muchas coincidencias con este hombre. Y lo que Dios me hablaba, que yo decía, bueno, aquí algo está pasando que yo no me estoy dando cuenta o no lo quiero aceptar. Está cayendo. Yo me acuerdo que me metí al baño de Luz Miriam. Yo me metí al baño pues donde él vivía con una señora de la iglesia. Y yo recuerdo que yo hice esta oración, creo que muy sencilla, y le dije, Señor, si esto es tuyo, pon el querer como el hacer. Así fue lo del anillo. Ya, yo lo sé, yo lo voy a hablar, espera. ¿Qué? Esa fue mi oración. Yo le dije, Señor, si tú me estás hablando, me estás mostrando algo, ponme el querer como el hacer, porque yo no estoy sintiendo nada. Esa fue mi oración en el baño. No dije más palabras, no dije nada. Miren, como cosa que realmente las cosas que son de Dios... Otro detalle. Pero, las cosas que son de Dios, a partir de ese día que hice esa oración, yo empecé como a verlo de una forma distinta. Se le cayó el estupor. Se me cayó el velo. Se le cayó el velo. Sin velo no me caso. Yo ese día... Arrepiéntete. Yo ese día... Señor, terminé. Bendito Dios. Yo ese día... hice esa oración y de verdad que yo empecé a verlo de una forma distinta y me empezó como a medio gustar. Ahí me asusté mucho más porque dije, ay Dios mío, esto va a... Yo dije, Dios mío, ¿esto qué? Yo para qué me vine para acá si mis planes eran otros, en fin. Él me empezó a gustar desde el día que hice esa oración en ese baño. Señor, si esto es tuyo, si tú me estás mostrando, si tú me estás hablando algo, ponme el querer como el hacer porque a mí este hombre no me gusta. Así fui clara con Dios. Y a partir del día siguiente yo lo empecé a ver de una forma muy distinta, me empezó como a llamar la atención, me empezó como a gustar. Y bueno, ahí ya siguen otros detalles que bueno, él les va a contar. Recuerdo que yo no sabía, Yuri le había creo que compartido un anillo y le había dicho, este anillo se lo colocarás a tu esposo. Ella tenía un anillo en su mano. El hombre que te quite este anillo y se lo ponga. El hombre que te quite este anillo y se lo ponga, él será tu esposo. Yuri, yo no sé, guiada por el Espíritu, lo había hecho. Y lo tenía allí, y yo recuerdo que en ese momento ella se quita el anillo como cosa que ni por ahí no entendía. Pero cuando yo le veo el anillo que lo tiene en la mano, yo le digo, préstame ese anillo, y me coloco el anillo. Y en ese momento Yuri llega y dice, manita, el anillo. Yo no entendía qué pasaba con el anillo. Ellas dos empiezan a reírse, a agarrarse la cabeza. ¡Ay, el anillo, el anillo! Pero es que yo no entendía qué pasaba con el anillo. Yo, ¿cómo así? Explíqueme lo del anillo. En ese momento, Yuri dice, no, lo que pasa es que el Espíritu de Dios me había dicho que este anillo yo se lo regalara a ella y que el hombre que se lo quitara y se lo pusiera, ese iba a ser su esposo. Iba a ser una de las señales que ella le estuvo pidiendo a Dios. De las señales que Gedeón le pedía a Dios cuando él quería confirmar que era Dios el que le estaba hablando. Y Dios confirmó esa señal.
Otra señal que Dios le confirma a ella es Isaías 60. Ok. Isaías 61, todo el capítulo de Isaías 61. Dios me lo había regalado un momento de oración muchísimos años atrás. No recuerdo cuándo, por ahí como en el 2013, 2014, por allá. Y Dios me había regalado ¿qué? Isaías 61, todo el capítulo. Y comienza a hablar de un propósito. Dios me empieza a explicar Isaías 61 como un propósito. Lo voy a traer. Ajá. Como un propósito. Y me pasan los... Como un propósito. Voy a contarle aquí porque mi esposo le va a traer una evidencia de lo que hicimos el día de nuestro matrimonio como un acto profético. Y... ¿Qué? ¿Qué estaba contando? De Isaías propósito. Ok. Ese día... Dios me regala Isaías 61 y él me empieza a hablar que ese propósito, lo que estaba ahí escrito de desatar, de vendar a los heridos, los quebrantados de corazón, y bueno, todo eso que habla del propósito de Isaías 61, Dios me lo empieza a hablar y me dice que ese iba a ser el propósito de mi esposo para conmigo, de que el hombre que iba a ser mi esposo, ese iba a ser nuestro propósito. Bueno, eso me lo había dado Dios por allá en el 2014. Yo ni por ahí me acordaba de eso. Cuando de repente, ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú lo sacaste? No. Yo lo declaraba. Ok. Ah, ok, tú lo empezaste a declarar y Yuri es la que se daba cuenta de las señales. Yo recuerdo que yo declaraba constantemente la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado libertar cautivos, sanar enfermos. Aquellos conocen, ustedes conocen más Biblia que nosotros. Y esa palabra hizo rema en mi vida. Y yo la declaraba constantemente. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Confirmando lo que Dios le había dicho a ella. Y Yuri capta eso. Y Yuri dice, mana, mira la señal. Está declarando que el Espíritu de Dios está sobre él. Otra confirmación. Tú te estabas bañando y empezaste a gritar. Mira, aquí Yuri nos está recordando porque obviamente hay muchas cosas que sucedieron. Luisma se estaba bañando y él salió, estaba con Pelucita en el cuarto y él salió y él empezó a declarar esta palabra y la declaraba y la declaraba y la declaraba. Se los digo que yo no me había caído en cuenta de eso. Y él la declaraba y la declaraba. Cuando sale Pelucita, que era como que la identificadora de las señales, o Dios la usó para eso, ella empieza a decirme, mana, mira lo que está hablando, mira lo que está declarando. Y yo, ¿qué cosa? No entiendo. Y sí, mira lo que está hablando. Entonces, ¡prum! Recordé la palabra que Dios me había regalado hace mucho tiempo de que mi esposo, o sea, que el propósito que iba a cumplir con mi esposo era Isaías 61. Y ahí es donde él también comienza a hablar y me muestra un correo donde él había escrito lo que iba a hacer. ¿Cómo era que tú habías escrito un correo del propósito de Dios en tu vida? Dios me había dado... Te había dicho lo mismo, que eso iba a ser tu propósito con tu esposo. Y yo había escrito, había tenido ahí en un correo electrónico, yo tenía... el propósito que Dios iba a cumplir junto con mi esposa. Y era el mismo libro de profeta Isaías, capítulo 61. Tremendo. Y voy a adelantarme un poco. Aquí le tengo una evidencia. Esto fue el compromiso, nuestro compromiso con Dios. Ya se lo muestro. Esto lo suscribimos, lo firmamos el día de nuestro matrimonio. Esta fue una de las señales más fuertes de lo que Dios había hablado. Y este fue el correo que yo había escrito, guiado por el Espíritu, y que después se lo envié a ella y le dije, mira lo que Dios me regaló, que era el propósito que Dios me dijo que yo iba a cumplir con mi esposa, sin conocerla a ella. Y en el 2013 Dios le había dicho a ella que era el propósito que iba a cumplir con su esposo. Y esta es la declaración, nuestro compromiso con Dios. Y ahí vemos qué es lo que Dios muestra. Aquí está la firma de mi esposa, la firma mía. Esto sin duda alguna fue una confirmación tremenda para saber que Dios había hablado. Esto marcó una pauta en nuestra relación. Sin embargo, quiero que sepan que, como lo habíamos manifestado al inicio, aunque en lo natural había muchas cosas que se estaban moviendo a nuestro favor, en lo espiritual estaban repercutiendo muchísimas cosas en nuestra contra. Y después de estar allá, recuerden, quiero que tengan esta fecha pendiente, el día 11 de abril del 2017
fue el día en el que el Espíritu tomó a Yuri y me tomó a mí y empecé a declarar 60 días, 60 días, 60 días. Llegó el 17 de abril. Pues terminemos. Déjame terminar. Termina. Durante esas semanas después de que él comienza a hablar y caímos en cuenta de que Dios nos había regalado la misma promesa para nuestro propósito dentro del matrimonio, fue como una tercera confirmación de que algo estaba hablando Dios, que tal vez no lo quería, bueno, en mi parte, en mí particularmente, como que no lo quería entender, no lo quería aceptar, no, o sea, estaba como evadiendo lo que Dios estaba mostrando. Entonces, bueno, de ahí empezaron señales y señales que creo que ya no nos acordamos, pero fueron 10 días de puras señales de parte de Dios de una manera sobrenatural. Después de ese día, ¿sí, no, déjalo fuera. Después de ese día, bueno, empezamos a compartir un poco más. Él me empezó, sin duda alguna, me empezó a gustar. Ya ahí estaba lista, ya ahí estaba de este lado. Me empezó a gustar. Bueno, ya dije, bueno, ya caí, ya que. Me empezó a gustar. Y entonces recuerdo que un día, no sé si fue de volvernos ya para Santa Marta, después de 10 días con haber compartido, de haber compartido un día antes de venirnos, que fue un 16 de abril. Yo recuerdo que creo que lo senté a él hablar, sí, creo que lo senté a hablar en el mueble y le dije que bueno, que habláramos seriamente, que pasí, ¿verdad? Yo te senté. Sí. Yo lo senté en el mueble como que necesito hablar contigo. Y creo que voy a tratar de recordar las palabras así lo más preciso, pero lo que le dije en pocas palabras fue como que necesitamos hablar porque lo que Dios está mostrando no es cualquier cosa. Y creo que es algo serio y que debemos de tomar como determinaciones en lo que está sucediendo. Yo recuerdo que le dije, yo no quiero un novio. Ya había pasado por 2 experiencias dentro del cristianismo, con 2 relaciones que habían sido frustradas totalmente. Y yo le dije, ay, yo no quiero novio. La verdad, yo no quiero novio. Si quieres, seamos amigos, sigamos pidiéndole confirmación a Dios. Y si esto es de Dios, nos comprometemos y nos casamos. Esas creo que fueron mis palabras. Él también me respondió lo mismo. Yo tampoco quiero novia. Ya él también había habido también otros fracasos. En fin, habíamos tenido nuestros desastres sentimentales. Y ya estábamos como decididos a que no queríamos novios, sino que queríamos una amistad y pues comprometernos y casarnos. Entonces así quedamos y quedamos como en ese trato de guardarnos, obviamente, en qué aspecto, en respetarnos, de que él no hablara con ninguna otra mujer ni hablara con ningún otro hombre, y entráramos como en una especie de noviazgo, pero no era un noviazgo, era como una amistad comprometida, por decirlo así, donde en ese tiempo que nos íbamos a tomar era para que Dios nos siguiera confirmando, para que nos siguiera hablando, en fin. Esa noche fue la noche que me diste la pulsera. Ajá. En la iglesia en la que yo estaba, en un encuentro, recuerdo que nos dieron una pulsera que tenía una llave y nos dijeron ese día, esta pulsera esta llave se la vas a entregar a la persona que ha de ser tu esposa. Y yo recuerdo que en ese momento, ya con todo lo que estaba pasando, yo tomé la osadía y le voy amarrando esa pulsera en la mano y ¡can! Ahí yo dije, listo, aquí está encajada. Si necesitas otra prueba, aquí está la otra prueba. Le amarré la pulsera y le dije, esta pulsera me la entregaron. En el encuentro ella todavía la tiene, por ahí guarda ese recuerdo. Esta pulsera me la entregaron y me dijeron que la persona que la tendría iba a ser mi esposa. Y obviamente que fue un compromiso en el que en el que nosotros entramos en ese momento. Y bueno, ahí queda lo que fue en Bogotá, ¿verdad? Bueno, ese día él me entrega la llavecita y yo, bueno, cuando él inició el video dice que yo fui la que le propuse matrimonio. No fue así. Yo le empecé a bromear porque claro, a mí la pena me estaba gustando, yo a él no, pues yo no tenía intenciones de casarme ni nada por el estilo. No eran mis planes, la verdad. Entonces yo le empiezo a decir, bueno, vamos a casarnos, y me empiezo a reír. Pero yo lo dije. Miren el juego. Me va a decir ella a mí, vamos a casarnos. Después de yo venir orando 2 años por esa oportunidad y me va a decir a mí, vamos a casarnos. Ay, Dios mío. Yo empiezo a bromear, le dije, bueno, pues vamos a casarnos. Si Dios está hablando tanta cosa, vamos a casarnos, le dije yo así. Pero yo eso se lo dije, fue bromeando, o sea, fue bromeando, la verdad no fue en serio ese día. Él se lo tomó en serio, por eso él dice que yo fui la que le propuse matrimonio. Así fue. Ayúdenme ustedes. Ella fue la que me dijo y yo lo tomé. Fue broma.
Entonces, bueno, ese día quedamos así, nos devolvimos para Santa Marta, él quedó en Bogotá. Y bueno, fueron, ¿qué? Bueno, transcurrieron los meses y seguíamos conociéndonos, Dios seguía hablando. También comenzamos a tener luchas espirituales bastante fuertes. Yo creo que allí sí empezó lo que decía mi esposo, lo de los ataques espirituales. Fue una oposición tremenda, teníamos unos conflictos que mejor dicho, o sea, fue una oposición que llegábamos a un punto donde eran tantas señales de Dios que a veces nos dejábamos llevar por las emociones y por lo exterior, que decíamos como que dejemos aquí, o sea, tú no eres, ni tú eres para mí, ni yo soy para ti, sabiendo todo lo que Dios había hablado y mostrado. Entonces, yo seguía, no sé si recuerdan que hablábamos de los 60 días, yo seguía con los 60 días y sin decirles mentiras, desde que yo me vine de Bogotá en ese paseo, en esas vacaciones, yo comencé a restar los 60 días. Y yo restaba los 60 días y iba confirmo, te pidió matrimonio. No ayudes, Julia, no ayudes. Me pidió matrimonio. Yo empiezo a restar los 60 días y claro, yo era en la mente como que ¿qué irá a pasar en 60 días? O sea, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Él ni se acordaba, creo yo. No, yo no me acordaba. Yo sí tenía hilos y yo, ¿qué 60 días? Yo, ¿qué será eso que habló él? O sea, ¿qué será? Yo tenía mi incertidumbre de qué era. Cuando llegó el día que se cumplían los 60 días. Vaya sorpresa. Se cumplían los 60 días y resulta y pasa que fue un día como hoy. Fue un día como hoy. Un 11 de junio. El 11 de junio del 2017 se cumplían los 60 días. Yo decía, pero ¿qué irá a pasar hoy? Bueno, en fin, ¿qué irá a pasar? Cuando, bueno, ese día resulta y pasa que... ¿Qué? Se reunió toda la familia, vino la mamá de él de Riohacha. Mejor dicho, yo me acuerdo que yo me paraba en la reja y me decía que yo me quería volar. Yo recuerdo que me paraba en la reja de mi casa y varias personas, no me acuerdo, me decían que qué me pasaba, que yo quería, que tenía como cara de salir corriendo, que estaba como nerviosa, asustada. Cuando, bueno, llega él con la mamá, estaba toda la familia reunida, en fin. Y resulta y pasa que ese día me pide la mano. Ese día me pide, o sea, que nos comprometamos, me pide la mano delante de mi familia, delante de su familia. Y yo recuerdo que le dije, ¿tú sabes qué día es hoy? Y él no se acordaba. Yo le dije, hoy se están cumpliendo los 60 días de la profecía que empezaste a hablar el día que estábamos en el apartamento de Luz Miriam. Entonces, pero al fin, ¿quién fue la que pidió matrimonio? Entonces... Ella a mí. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo arrebaté la bendición. Pero ya quedó claro que ella me lo pidió a mí. Amigo, ella. Ella a mí. O sea, pues no lo ayuden mucho. Bueno, entonces ese día se cumplían los 60 días y yo le dije a él, ¿tú sabes qué día se cumple hoy? 60 días. Y lo tremendo de esto era que en los cielos y en los planes de Dios, hasta Dios sabía el día que nos íbamos a comprometer. Y es lo bonito por eso pusimos el mensaje esperando en Dios, porque el esperar en Dios vale la pena. Aunque obviamente no todo es perfecto, las relaciones no van a ser perfectas, pero si esperar en Dios es bueno. Yo no me imagino las parejas que han sido o han tomado la decisión de casarse ligeramente, porque si nosotros, que fue algo que dispuso Dios, hemos tenido conflicto, yo no me imagino las parejas que se casan por sencillamente por emoción, por muchas cosas, por muchas razones que ahorita les vamos a dejar un poco de la enseñanza de por qué pasan este tipo de cosas. Entonces, bueno, nos comprometimos y ahí empezó realmente lo bueno. Empezó el mundo espiritual a moverse en nuestra contra de una manera impresionante para impedir ese matrimonio. Una semana antes de eso fue el 20, bueno, nos comprometimos un 11 de junio y hasta la fecha del matrimonio nos la dio Dios, que nos casamos un 19 de agosto, o sea, los 4 meses de habernos visto en esa Semana Santa. Qué locura, ¿no? O sea, nos casamos a los 4 meses. A los 4 meses de habernos conocido, nos casamos. De habernos conocido pues personalmente, ya de haber hablado y de ser amigos, llevábamos bastante tiempo, aproximadamente casi año y medio, 2 años de conocernos y de hablar. Pero de en persona apenas teníamos 4 meses y bueno, teníamos todo armado, la boda y todo lo demás, fecha y todo, Dios confirmó la fecha y demás. Cuando... busca el audio de Flamingo. Cuando un mes antes, el 26 de julio, recuerdo yo, 26 de julio, casi un mes antes de la boda, del matrimonio, de estar todo listo,
tuvimos un conflicto y una pelea, o sea, horrenda, tuvimos un conflicto bastante y dijimos que íbamos a dejar esto así, que no nos íbamos a casar, mejor dicho, le hicimos la pataleta a Dios, ni qué pataleta, ni qué pataleta. Y dijimos que no nos íbamos a casar. Bueno, en esa, resulta que se metió julio y había un congreso profético en la ciudad de Riohacha, donde iban a estar, bueno, iban a estar casi, eran cuántos profetas, como 5 o 6, Sí. iban a estar como 5 o 6 profetas de a nivel nacional e internacional en la ciudad de Riohacha en un congreso. Y dijimos, bueno, listo, vamos, ya llevábamos como 2 meses, 3 meses sin vernos, era una relación pues a distancia. Para mí era primera vez, yo nunca había tenido una relación a distancia, no estaba de acuerdo con eso, pero cuando Dios quiere hacer algo, rompe los paradigmas, rompe los parámetros, rompe todo. Cuando, bueno, hablamos y dijimos que íbamos a ir al congreso, y lo que le dijimos a Dios fue, Señor, vamos para ese congreso, pero es para que tú nos confirmes que realmente esto es tuyo. O sea, después de tantas confirmaciones nosotros seguíamos preguntándole más a Dios, y no está mal, no está mal. Y puede sonar un poco incrédulo de lo que Dios nos está hablando, pero cuando realmente tenemos temor de Dios, nos da miedo casarnos con la persona equivocada. Esa era una de las cosas que de pronto yo temía, era casarme con la persona equivocada, porque después de casada ya no podía liberarme, por decirlo así. Entonces, creo que era un temor santo, por decirlo así, era un temor santo de estar preguntándole constantemente a Dios eso. Llegamos al acuerdo de que le preguntamos a Dios de que ese día nos confirmara en ese congreso si realmente esto era de él, o no sé, que nos confirmara de nuevo. Estábamos mal, habíamos tenido un conflicto, bueno, listo, nos encontramos en Riohacha, él viajó de Bogotá a Riohacha y yo de Santa Marta a Riohacha. Nos encontramos en el congreso, y sin decirles mentira, fueron 2 días, 3 días, 2, 3, bueno, 2 días. Fueron 2 días que Dios nos habló de una manera que la gente que estaba alrededor decía, bueno, ¿y ustedes qué tienen? Porque todos los profetas, desde que pisamos esa iglesia, nos empezaron a profetizar. Todos. Desde que llegamos empezaron a hablar, ustedes dos vengan, ustedes dos vengan, ustedes dos vengan, ustedes dos vengan. Y Dios hable. O sea, ese día fue la confirmación de la recontraconfirmación. O sea, no había escape alguno. Aunque alguno de los dos quería escapar, no podíamos. O sea, ese fue el día que Dios habló contundentemente. Y queremos mostrarles, para robarles un poco de tiempo y explicarles ahorita unas cositas. Sé que llevamos 1 hora, pero creo que esto va a edificar la vida de muchos, aún de los solteros que están por ahí conectados. Y queremos, vamos a ponerles el audio de la profecía que nos dio Flaminio Rivas. Él es un profeta de Cali, ¿verdad? Sí. De Cali, es un amigo de nosotros. Y a raíz de esta palabra nos hicimos amigos de ellos, el profeta Flaminio Rivas, y fue una palabra que realmente, o sea, no idolatro el don de profecía, pero la forma en que Dios usa a este hombre es una manera sobrenatural. Este hombre jamás en la vida nos había visto. Yo era primera vez que iba a Riohacha, no conocía a Riohacha. Y pues mi esposo también era primera vez que pues lo veía, y que él nos veía a nosotros. Entonces, esta fue la palabra que nos dio. Quiero que la escuchen porque fue muy contundente. Fue Dios hablándonos con nombre, con fecha, en la fecha de mi cumpleaños. Yo nací el 4 de agosto. Fue un día que nos dio hasta la fecha del matrimonio, que nosotros nos casamos el 19 que solo lo sabía la agosto, familia. que solo lo sabía nuestra familia. Y ese día Dios habló de una manera impresionante, y vamos a ponerles el audio y nos van diciendo si se escucha bien o no, porque lo estamos colocando de otro celular. Así dice el Señor. ¿Sí se escucha? Me Ha confirma un llegado poco. el tiempo del cumplimiento de tu llamado profético. Y ha llegado el día donde te unjo para cortarle la cabeza a los baales, dice el Señor. Y esto dice el Espíritu de Dios. He aquí que me ha placido escoger a la familia Redondo. Y los he escogido para hacer cosas que ojo no vio ni oído. Y voy a hacer cosas sobrenaturales. Voy a tocar tus generaciones. Voy a tocar a tu familia. Y veo a Nevis siendo llena en esta hora del silbo apacible y delicado. Nevis es mi mamá. Veo a Dalgis siendo llena del silbo Dalgis apacible es mi hermana. y delicado. Pero veo algo en ti, veo que escriben. Y veo que escriben un nombre. Y ese nombre, oh Santo Dios, Luis Manuel. Dice el Señor, no es un nombre normal, es un nombre profético, me dice el Señor. Me dice el Señor que te ha entregado una corona. Ahí está el silbo apacible. Aquí está la corona. Me dice el Señor que te ha entregado una corona, pero que no has entendido cuál es la corona. Y dice el Señor que no es tu carrera, porque eres abogado. Dice el Señor que eso no es.
Dice el Señor, tu corona es el llamado que te he hecho. Tu corona es el ministerio que te he entregado. Porque yo también uso abogados para que profeticen, para que ministren y para que prediquen. Pero veo que dentro de ti hay un llamado a ser un adorador profético. Veo notas proféticas en tu corazón. Y me dice el Señor que te diga lo siguiente, que prepares tu corazón porque la corona que Él tiene preparada, porque veo que la están bajando y la están colocando en tu mano derecha, dice tiene fecha y es 4 de agosto. Dice nació el 4 de agosto. Y dice el Señor, esa corona es el complemento que te voy a entregar, porque no puede haber profeta sin profetizar. Y me dice el Señor, oh santo Dios, que esa corona tiene un apellido Álvarez y tiene un nombre, oh santo Dios, tiene un nombre como Sandra, algo así. Y me dice el Señor que el día 4 de agosto algo va a pasar en esa vida. Y dice el Señor que te prepare, porque también es profeta como tú eres profeta adorador. Y me dice el Señor que le va a entregar un ministerio juvenil. Y veo algo, dice que cuando llegue agosto 19. No sé si ahí me confirman si la alcanzaron a escuchar. Ahí a los que pudieron escuchar fue una palabra profética que, o sea, no tengo palabras para lo que Dios nos habló ese día y cómo Dios usó a este hombre de una manera impresionante. Fue una profecía que cada vez que yo la escucho, cada vez que la escuchamos, yo creo que se nos erizan los pelos porque Dios nos habló tan claro, o sea, nos llamó por nombre, nos llamó por fecha de cumpleaños, nos llamó tan, o sea, fue tan claro y pues a él como hombre le confirmó pues la decisión que él había tomado y que yo era la mujer que tenía preparada para él. En fin, nos confirmó hasta la fecha del matrimonio, el 19 de agosto. Lo que estaba hablando Dios era que el 19 de agosto se iba a materializar esto. Entonces, es impresionante cuando las cosas vienen de Dios y ahí creo un stand-by, un paréntesis sobre el testimonio y quiero comentarles algo acerca de por qué, de qué hizo Dios conmigo para poder recibir algo. Y yo siempre a las personas que me conocen les he compartido primera de Samuel 1 cuando habla la historia de Ana. Y yo recuerdo que cuando yo terminé mi relación, yo terminé una relación en Cristo en el 2016 que para mí fue muy duro terminar esa relación, pero que fue Dios el mismo que me pidió. Y en ese momento Luis Manuel fue como mi porque emocionalmente yo quedé muy mal. Porque esa relación era como mi esperanza, era como que ese hombre era todo lo que yo había soñado en algún momento, ¿ya? Lo que mi alma había soñado. Era todo lo que yo quería. Entonces yo recuerdo que cuando yo terminé esa relación, como a los 2-3 meses, Dios me da una palabra que fue, Dios me habla de una manera tan sobrenatural que recuerdo yo que fue en camino hacia la casa de Ángela Vega, ahí en Corea. Yo iba a dar una prédica en esa casa y recuerdo que ese día yo iba en el carro de mi papá que él me lo prestó y yo iba y yo me detuve en una esquina que Dios me dice detente. Y yo me paro una cuadra antes de la casa de Ángela Vega, que era una discípula de esa época. Y yo me detengo en esa esquina y yo recuerdo que tenía la ventanilla del carro abajo y yo tenía como la mano hacia afuera, algo así. Y me cayó como una florecita en la mano. Y yo recuerdo una voz que habló a mi corazón y me dijo, de repente. O sea, me dijo, de repente. Fue su palabra, de repente. Yo recuerdo que me recosté hacia en el timón, ¿sí? En el timón y empiezo a llorar. Y yo, Señor, ¿cómo así que de repente? Y empiezo a llorar. Y Dios me empieza a decir, porque yo he permitido que los anhelos de tu corazón se cumplan para que te des cuenta que mis pensamientos y mis anhelos son mayores que los tuyos. Dios me permitió conocer a alguien que era todo lo que yo quería emocionalmente, físicamente, en fin, todo lo que yo había soñado de mujer. Y Dios me permitió conocer ese hombre y equivocarme para que yo pudiera entender de que los planes de Dios sobrepasaban lo que yo quería. Era poco para lo que Dios tenía para mí. Era poco, o sea, yo me estaba conformando con poco y no estaba pendiente de lo que Dios quería para mí. Y en ese momento Dios me regala primera de Samuel 1 y habla de la historia de Ana y Dios me comienza a hablar de las motivaciones. Y ese día Dios me dejó esa enseñanza y desde que tengo uso de razón esa enseñanza ha marcado mi vida y al que pueda se la comparto. Y ese día Dios me habló de que Ana, cuando habla de la historia de Ana, mujer frustrada porque Penina todo el tiempo la humillaba porque no podía tener hijos.
Y Ana anhelaba tener hijos, pero ella lo quería hacer para poder, voy aquí a resumirles un poco la historia para ir cortando, pero Ana quería tener hijos, era para demostrarle a su esposo y a Penina de que ella podía tener hijos, era un anhelo emocional que ella tenía. Pero miren que el capítulo siguiente de la historia de Ana comienza a hablar de que ella fue al templo y tuvo una oración. Y esa oración fue una oración con una motivación correcta. Ella empezó a ofrecer ese anhelo del corazón para con Dios. Ella le empezó a decir, Señor, si tú te dignares a darme un hijo, yo lo consagraré a ti. Entonces, en ese momento que Ana dice eso, bueno, ahí pasan otras cosas, pero como estoy resumiendo, al día siguiente dice que Dios se acordó de ella y cuando su esposo se llegó a ella y tuvieron relaciones, quedó embarazada. Se acordó Dios. ¿Y a qué voy con esto? Así para ir rápido. Que Dios me estaba enseñando que las motivaciones de nuestro corazón tienen que ir alineadas para Él. Yo pasé muchos años con una enseñanza errónea que me metieron en la cabeza y era que yo tenía que pedirle a Dios específicamente algo emocional. No sé, en algunas iglesias enseñan a los jóvenes que uno tiene que pedir, Señor, yo quiero un hombre alto, que sea lindo, que tenga dinero, que trabaje. Estereotipos de la carne, son prototipos de la carne. Que sea cariñoso, que sea atento, que sea detallista. Entonces comenzamos a pedir para nuestro deleite, y Santiago 4 lo dice. Y pedimos porque, ¿cómo es? Pedimos y no recibimos. Y pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestro deleite. Y yo creo que por eso mucho tiempo duré frustrada orándole a Dios por un esposo y nunca llegaba. Siempre en relaciones frustradas porque siempre pedía para mi deleite. Y con Ana pasó así. Dios me estaba diciendo que yo era una Ana, que todo el tiempo empecé a pedir para mi deleite porque fue una enseñanza que me metieron en la cabeza que yo tenía que pedir algo específico. Y es un error que quiero tumbarle a los que están viendo este video, a los que vayan a verlo, que es un error. Tú no puedes pedir específicamente prototipos de la carne porque te vas a equivocar. Tienes que pedir conforme al prototipo de Dios. Cuando de algo emocional, de querer demostrar a la gente para querer demostrarle a Dios, entonces Dios se acordó de ella y al día siguiente la promesa se cumplió. Por eso yo siempre he dicho que las promesas de Dios no son de tiempo sino de motivación. Ese es algo que yo tengo, es un lema que Dios me reveló a mí y fue algo que Dios me regaló y siempre lo he dicho, las promesas de Dios no son de tiempo, son de qué motivación tengo en mi corazón. Tremendo. Vivimos años y años esperando promesas de Dios, vivimos años y años esperando promesas y no las recibimos, como dice Santiago, porque pedimos para nuestro deleite. Tremendo. Entonces es ahí donde mi oración cambió. Yo recuerdo que ese día fui y prediqué en la casa de Ángela y bueno, ella está ahí presente y recordando también, yo fui y prediqué, yo regresé a mi casa y recuerdo que esa noche me arrodillé en mi cuarto y mi oración fue tan distinta. Yo empecé a pedirle a Dios un hombre para poder cumplir el propósito con Él. Empecé a pedir un esposo para Él. No para mí, ni lo que yo quería ni lo que soñaba, sino un esposo para Él, que fue lo que hizo Ana. Dejó de pedir un hijo para ella y comenzó a pedir un hijo para consagrarlo a Dios. No sé si me hago entender. Y mi oración cambió y yo empecé a hablarle a Dios y decirle, Señor, regálame un hombre que te ame, regálame un hombre que sea adorador, regálame un hombre con el cual yo... Regálame para Dios, no para mí, para Dios. Y yo creo que en 2 meses yo conocí a Luis Manuel. Y aquí estoy, casada. Entonces, les dejo esta enseñanza a las que están solteras y de pronto están desesperadas por un esposo. Y quiero que analicen muy bien cuál es su motivación. Porque si su motivación es tener un hombre lindo, bonito, pero que eso no te va a servir de nada. Sí, obviamente, Dios no es un Dios injusto para regalarte a alguien que no te gusta. Error. Ya. Y como dice mi oración, te pone el querer como en la serie, hace que hasta que te guste la persona que tal vez nunca fue tu prototipo, pero Dios lo puede hacer. Y Dios, como vuelvo y te digo, Dios no es un Dios egoísta para obligarte a casarte con alguien que no te gusta. Dios es perfecto. Así es. Dios es perfecto y Él hasta va a colocar en esa persona que Él tiene para ti lo que a ti te gusta, lo que a ti te gusta. Entonces, cuidado con las emociones, cuidado con las motivaciones, niñas que están conectadas, jóvenes que están conectados. Quiero que aprendan esto, porque yo cuando aprendí esto, creo que recibí la promesa y fue de mi esposo que tanto anhelaba por muchos años. Y quiero que lo sepan. Miren y analicen su motivación, porque tal vez la mala motivación es lo que está deteniendo la promesa de Dios en tu vida. Amén. Y bueno, dejo hablar a mi esposo, seguimos la historia, ya para finalizar ya la historia. Ese día Dios nos habló por medio del profeta Flaminio, fue contundente, ni para qué inventar, o sea, eso fue, aunque no quisiéramos, aunque tuviéramos otro conflicto, ya no podíamos echar para atrás porque ya Dios había sido muy claro y contundente con respecto a lo que Dios estaba planeando y haciendo. Bueno, llegó el día del matrimonio,
yo creo que Yuliaisa Escalante estaba en el salón de la líder Yurani. Yo ese día, bueno, me fui, me maquillé, me hicieron todo lo que me hicieron. Digo que cuando yo salí de ese salón de belleza, desde el peinado y el maquillaje y toda la cuestión del día del matrimonio, yo no sé cómo llegué a ese matrimonio porque literal yo me estaba muriendo. Yo sentí una cosa en el cuerpo que yo no sé ni cómo llegué allá. Yo creo que llegué allá porque fue plan de Dios. Creo que Yuri está ahí de testigo, mi mamá, aquí íbamos en el carro. Yo llegué a ese matrimonio por misericordia de Dios ese día a la boda, a la ceremonia, porque yo estaba muy mal físicamente de salud. Yo me sentía horriblemente mal. Estaba embarazada, pero no, error. Yo me sentía muy mal. Yo sentía que literal yo me iba a desmayar. Y yo llegué allá pálida, mejor dicho. Yo llegué al matrimonio, no sé ni cómo llegué. Cuando llego al matrimonio, cuando llegamos al matrimonio, bueno, empieza la ceremonia y toda la cuestión. Yo empiezo a sentirme peor y sin duda alguna fue una liberación de parte de... Fue una liberación, ese matrimonio rompió algo que había con brujería y todo este tema para yo no casarme. Y ese día Dios rompió eso. Y me dieron unas ganas de vomitar horrendas. Yo sentía ganas de vomitar y de desmayarme. Estábamos en plena ceremonia y eso era lo que yo sentía, ganas de vomitar y de desmayarme. Cuando yo de repente se para la ceremonia y empieza la mamá de Luis Manuel, no sé si está por ahí la señora Nevis, empiezan a orar por mí, eso me mete en mano, me ministran en plena ceremonia de matrimonio. Y yo estaba mal, sin decirles mentiras, yo sentía literal que me iba a morir ese día. Y no eran nervios ni nada por el estilo, era algo físico. Cuando me empiezan a orar y ministrar y todo el mundo me oraba, yo empecé a vomitar y bueno, fui como libre de algo. Y ahí, bueno, acabó la ceremonia y todo, pero fue un día, o sea, no se termina de amor. Sí, fue... algo espiritual fuerte se movió allí. De hecho, le mencionábamos que antes de nosotros poder establecer el tema del compromiso, algo que pasó en el compromiso y hoy me acordaba de ello es que lo omitimos. Casi no llega. Ese 11 de junio que venía de la ciudad de Bogotá, recuerdo que había una manifestación en la calle 26, la vía al aeropuerto. Y recuerdo que esa vez el tráfico estaba por la Avenida La Esperanza, no había tráfico para poder llegar al aeropuerto, yo estaba con la hora limitada. Y Dios es tan tremendo porque Dios me dijo, haz de cuenta que estás en la costa, dile a una persona que vaya en una moto y dile que te haga una carrera. Y yo digo, ¿cómo así? Pero estamos en Bogotá. Y recuerdo que iba pasando un hombre en una moto y yo le digo, primo, yo le hablé costeño, le digo, primo, hágame un favor, mi hermano. Y yo venía con unas orquídeas en mi mano y venía con mi bolso. Y le digo, yo, primo, hágame un favor, lléveme al aeropuerto El Dorado y yo le pago la carrera. Y es que me voy a casar, le voy a pedir la mano a la que va a ser mi esposa. Y mira la hora, mira el tiempo, no hay tráfico. Y resultó que era un costeño y me dice, móntate, vamos, que yo te llevo. Nos fuimos al aeropuerto. Hubo mucha oposición en lo que fue nuestro compromiso, nuestra relación. Obviamente en el matrimonio, antes de llegar al matrimonio, algo fuerte se iba a manifestar y que fue quebrantado porque... Quiero que sepas tú que estás allí conectado, la oración tiene el poder de podrir el yugo. La Biblia dice que la oración pudre el yugo, que la unción pudre el yugo. Y en ese momento en el que estábamos uniéndonos, ya no seríamos dos carnes, seríamos una sola carne, en el que nos íbamos a unir como pareja, algo iba a romperse en el mundo espiritual. Y fue lo que pasó, fue lo que se manifestó allí. Hubo una liberación sobrenatural, hubo una liberación gloriosa y hemos vencido, hemos avanzado. Hoy estamos aquí, hoy disfrutamos de una hermosa niña que Dios nos ha entregado, el nombre de Hannah Sofía. Recuerdo que antes de tener la relación con ella, yo oraba y Dios me decía Hanai Tequía, Hanai Tequía. Cuando yo estaba orando en lengua, la palabra predominante era Hanai Tequía, Hanai Tequía, Hanai Tequía. Yo le pregunto al Espíritu de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es Hanai Tequía? Me dice, escríbelo. Yo escribí Hannah, J-A-N-N-A y Tequía. Y cuando yo lo averiguo en Google, en el tío Google, Hannah tiene como significado regalo de Dios. Y Dios me dijo, ese es el nombre que le vas a colocar a tu hija. A los 6 meses de casado. Y el tequía significa el séptimo sonido del chofar. De ese chofar que se suena cuando hay atmósfera profética. Será profeta como ustedes. Bendito Dios.
Entonces, una confirmación también de todo lo que Dios venía haciendo era el nombre de Hannah, el ministerio profético, lo de mi esposa, el matrimonio, todo lo que ha pasado. Hoy en día, aquí hemos vivido momentos difíciles, momentos felices, momentos buenos, pero hemos visto la mano de Dios manifestarse sobre nuestras vidas. Por eso quiero dirigirme a ti, joven, tú que estás allí, que no tome decisiones desesperadas. Jesús por ahí está preguntando cómo sabemos si es de Dios o no. Yo soy partidario y mi relación con mi padre me lleva a saber que las cosas que provienen de Él son las que te llenan de paz. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece, no añade consigo tristeza. Entonces, cuando tú sabes que algo es de Dios, es que tú te estás desprendiendo de tu motivación y estás colocando delante de ti el plan, la voluntad y el propósito de Dios. Porque cuando tú te despojas de lo carnal y dejas que lo espiritual sea lo que fluya, tú vas a ver cómo Dios va a empezar a engranar todas las piezas que sean necesarias, porque Dios es un Dios de orden, Jesús. Sabes que es de Dios cuando Dios empieza a traer el orden a tu vida, cuando empiezas a sentir paz en el corazón. Yo siento una paz enorme. Yo sé que las cosas son de Dios cuando siento paz, cuando me siento tranquilo. Los problemas, ahí está Dios en el asunto. Es necesario hacer lo que mi esposa preguntaba y decía. Cuando Ana cambió la motivación, cuando Ana dijo largo, un ejemplo, cuando Ana cambia la oración y dice, yo no quiero tener un hijo para decirle a Penina que yo tengo hijo del Cana, no, cuando ella dijo, yo quiero tener un hijo para consagrártelo a ti, cuando ella cambia la motivación, es donde el milagro acontece. Es decir, cuando sabes que es de Dios, cuando cambias el estereotipo, cuando tú dices, no es la mujer de buen cuerpo, no es la mujer de hermoso rostro, no es eso lo que la carne pide, porque la carne siempre va a desear carne, pero el espíritu va a desear las cosas del espíritu. Cuando tú miras las cosas no con los ojos de la carne, sino con los ojos del espíritu, vas a entender mayormente qué es lo que Dios quiere entregar. Entonces, es importante saber eso. Es importante saber que no nos debemos de desesperar en las relaciones, porque después que estemos casados estamos obligados a permanecer hasta siempre. El matrimonio no es de 3 días, el matrimonio no es de 1 mes, de 2 meses, el matrimonio es para toda la vida. Y cuando Dios une personas, la une con un propósito, y es que este propósito se cumple en la tierra de los vivientes, pero también se cumple en el cielo, haciendo la voluntad de Él buena, agradable y perfecta. Quiero decirte en esta noche, no te desesperes al tomar decisiones. Consúltale a Dios, espera en Dios. Órale a Dios, que no sea tu voluntad, sino que sea la voluntad de Él. Y cuando tú le dices a Dios que se haga su voluntad, entonces Él se encargará de separar todo aquello que no provenga de Él. Dios siempre te va a dar la victoria. Así que si tú oras y le dices, Padre, si esta persona viene de ti y esto es lo que tú tienes para mí, Señor, yo oro en libertad diciéndote que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Déjame decir algo. Comentar algo que aquí Juliet como que me lo trae a memoria. Hay muchas personas que me han preguntado, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O cómo sé, no sé si me dicen a mí quienes han hecho esta pregunta de cómo saber si esa persona es la voluntad de Dios para mi vida. Y la respuesta es muy sencilla, muy fácil, y la gente como que la cuadricula y como que cuál será la voluntad de Dios. Y es muy sencilla, y una de las cosas que puedes hacer es compararla con la Biblia, ¿ya? Si esta es una persona que está dentro de la voluntad de Dios, entonces puede ser la voluntad tuya. Si es una persona que está en contra de la voluntad de la palabra de Dios, entonces probablemente no te conviene y tienes que alejarte. Pero una de las cosas básicas que tú tienes que comenzar a ver de la persona, como dice Juliet, que si hay mucho ganado, ¿qué hago ahí? Juliet, si digamos tienes a 10 pretendientes, 5 pretendientes, yo qué sé, comienza a descartar comparándolos con la Biblia. ¿Quién cumple la palabra de Dios? Y ahí te vas a dar cuenta si es la voluntad o no. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Esa es la voluntad. Estar en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, empezar a comparar. Es muy fácil. Si yo tengo un pretendiente o tengo una chica que me gusta, lo primero que yo tengo que ver es si esa persona se parece a lo que dice la Biblia. Si es una persona que cumple principios, si es una persona que ama a Dios, etcétera, etcétera. Es
comparar con la Biblia. Y si tú ves que es una persona que como que tú le vas poniendo chulitos y que sí hace parte de la palabra de Dios, entonces probablemente pueda ser la persona que esté dentro de la voluntad de Dios. Sin duda alguna, Dios, hay casos específicos dentro de los matrimonios donde Dios que escoge a la persona. Otros casos donde eres tú. Tenemos un libre albedrío, pero también tenemos la sabiduría de Dios para saber escoger. Y dentro de ese libre albedrío, en los casos de libre albedrío, es donde tenemos que comparar con la palabra si es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Si es una persona que va en contra de la palabra de Dios, sin duda alguna, no puede ser la voluntad de Dios. Entonces, empezar como a analizar eso. Hay casos específicos como yo creo que fue el mío y para mí fue mi esposo, o sea, creo que fue, sí, estoy segura que fue Dios el que escogió a mi esposo porque yo no, ni por ahí con él, ni lo busqué, ni lo nada, o sea, no, siento que no fui yo la que tomé la decisión, sino Dios. Entonces, como vuelvo y les digo, hay casos de Dios, pero en todos esos casos de Dios hay señales. Y es lo importante que tenemos que siempre pedir señales de Dios y confirmaciones de Dios, no de nuestras emociones y corazón, no, sino de parte de Dios para poder tomar la decisión correcta, porque creo que es una de las decisiones más importantes de la vida y es con quién nos vamos a casar, es muy delicada. Otra cosa que también de pronto les comentamos ahí por rapidez porque el tiempo ya no nos cogió y tal vez en otra oportunidad podemos compartirlo, es que una de las cosas, aparte de que la persona esté dentro de la voluntad de Dios, es analizarnos si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, en qué aspecto, en si nuestro corazón está sano, si hay cosas que resolver de nuestro pasado, si hay conflictos que restaurar, porque todo eso lo vamos a llevar al matrimonio. Entonces, lo que un día al inicio fue lindo, hermoso y divino y como un cuento de hadas, luego se vuelve un infierno completo por aquellas cosas que no sanamos antes del matrimonio. Entonces, después le vamos a dar una enseñanza de esta parte de cómo llegar al matrimonio con un corazón sano, porque se pueden evitar muchos problemas. De pronto a las chicas que están por ahí desesperadas, les digo que si su corazón no está sano, no se casen, así de simple. Y los hombres también, si su corazón no está sano con cosas del pasado, no se casen. Si tienen conflictos con su corazón en cosas que restaurar de su niñez, no se casen, porque va a ser una frustración total dentro del matrimonio. Y tal vez lo bonito que querían esperar se vuelva un conflicto interno dentro del matrimonio que van a querer salir corriendo, así de simple. Entonces, tener muy en cuenta estas pequeñas cositas, les queríamos contar pues como nuestra historia, nuestro testimonio, pero también dejarles unas poquitas enseñanzas así como muy como por encima, pero ya después vamos a como que a ir hablando y tocando estos temas que creo que son importantes, porque sí veo a la gente como desesperada en eso de querer casarse y toda esta cuestión, y no es fácil, no son decisiones fáciles, pero bueno, Dios nos dé sabiduría para esto. Bueno, yo creo que ha sido una bendición el poder haber compartido este momento especial con ustedes. De verdad que recordamos tantas cosas de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, y es importante siempre estar humillado en la presencia de Dios, saber preguntarle a Dios constantemente cuál es su voluntad. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Esperamos que esto te haya bendecido en este día. Si sientes en el corazón compartirlo para que pueda bendecir a muchos. Es un testimonio que lo vivimos diariamente. Es algo un libro que Dios está escribiendo cada uno de los días de nuestras vidas, y que llegará el momento en el que cuando estemos con nuestro retoño de hijos podemos comentarle esta historia en esta noche, y es que tú tienes una historia que contar. Solo colócate en la disposición de Dios para que seas un instrumento en sus manos y que Dios te llene de sabiduría, que Dios haga de ti su voluntad. Recuerda que es buena, que es agradable y que es perfecta. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.